¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacios para Hablar aquí en Gran Canaria Televisión, que hoy abre su patio de tertulias como cada semana, en esta ocasión para recibir a un periodista, Amado Moreno Suárez, a quien ya paso a darle la bienvenida. ¿Qué tal, Amado? ¿Cómo estás? Hola, Gemma, buenas tardes. Encantado de estar aquí contigo. Voy a hacer una pequeña introducción, Amado. Amado es una de esas personas a las que el destino, no sin perseguirlo durante algún tiempo, cogió de la mano hasta conseguir sentarlo delante de una máquina de escribir, encomendándole la tarea de ser notario de parte de la historia de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y de la propia Gran Canaria. Nació en Gáldar. Este mismo mes de julio ha sido reconocido como hijo adoptivo de Guía, está casado y es padre de 3 hijas. Es así. Efectivamente. Y hijo adoptivo de Guía, que ha sido mi última satisfacción personal. Y como decía un buen amigo mío que me felicitó al día siguiente de conocer la noticia, exagerando un poco, mucho mérito debe de tener Amado para que, siendo de Gáldar, te hagan hijo adoptivo de Guía, dada la conocida rivalidad que siempre hubo, tradicional, entre los dos municipios. Pero yo me siento tan identificado con Gáldar como con Guía, por diversidad de razones. No es una manía, pero es una tradición de este programa, ya en su tercera temporada que finaliza ahora, y es que queremos no solo conocer a quien se sienta en nuestro patio de tertulia, sino también recordar cómo veía desde niño aquellas ciudades, aquellos pueblos y aquellos lugares donde fueron creciendo. Entonces, si te parece, vamos a empezar por meternos un poquito, Amado, en tus recuerdos. ¿Estudioso, travieso o tranquilo? ¿Cómo era Amado Moreno de niño? Yo, de esas 3 palabras que tú utilizas para definir un poco mi infancia, yo era más bien tranquilo. Estudioso, lo justito, sinceramente. De travieso, muy poco o nada, de tal manera que en mi familia, como era tan tranquilo, pues la conclusión es que apuntaba a ser cura, ¿no? Y la verdad es que me trataron de mentalizar para eso. Luego la educación, pues también en los salesianos de Guía, pues también marcaba un poco en esa dirección que un sector de la familia quería ver en mí, pero que yo no la veía ni en mi... ¿No te sentías tu cura? Ni en mi manera de pensar, a pesar de la niñez, ni en mi carácter, ni de ninguna manera. Pero en fin, al final entré en el seminario con 12 años y estuve pues poco tiempo, como era de prever, porque mi vocación era mínima. También hay que decir que hay que remarcar el contexto de aquella época, en que las dificultades de muchas familias de origen humilde para que sus hijos cursaran estudios universitarios eran muy grandes, y entonces orientaban muchas de esas familias a sus hijos hacia el seminario y para luego adquirir la formación adecuada, pero no llegaban a terminar la carrera eclesiástica. De hecho, en mi curso pues entramos como 60 alumnos seminaristas. Estoy hablando de la época de que era obispo Pigday, y al sacerdocio llegarían 3 o 4 como mucho, y algunos de ellos de vocación tardía. Y entonces, pues claro, ya después por el camino se iban quedando y salen marchando los que evidentemente no tenían vocación para esa carrera eclesiástica. Pero no reniego de aquella experiencia también me marcó positivamente en muchas cosas. Había algunos otros aspectos no tan positivos, pero eso lo superé y luego ya encaucé mi vida por donde realmente yo quería y deseaba. Bien, es verdad que mi verdadera vocación inicial era la de futbolista y de emular a Di Stéfano, y se me daba bien. De hecho, en el seminario, por lo que más destaqué era por mis habilidades con el balón. Y entonces, años después, al coincidir con compañeros que cada uno había pues
encauzado su vida por otros derroteros. Pero tú, ¿cómo no te dedicaste al fútbol? Porque tenía cualidades. Y a mí lo que me alejó de ese deporte fue realmente una prematura miopía, porque yo también, otra afición que tenía era la de leer todo lo que caía en mis manos. Era muy aficionado a la lectura. ¿Con o sin luz, por lo que veo? Efectivamente. Y además en aquellos tiempos de mucha precariedad en todo, no había precariedad en lo humano, en la relación humana y en las relaciones familiares, entre otras cosas porque tampoco había irrumpido la televisión con fuerza, y entonces pues eso condicionaba más la convivencia, la facilitaba la convivencia en familia y convivencia con amistades. Pero al final descubrí que mi vocación era la del periodismo. Tenía un tío materno que estaba suscrito al Diario de Las Palmas y lo recibía a diario, vivía en Guía. Y yo sentía una enorme curiosidad por el periódico cada vez que llegaba. Y me bebía el periódico desde la primera a la última página. Me interesaba hasta la política nacional, la política internacional sobre todo. Y luego los deportes, todo. Y hasta olía el periódico, la tinta del periódico me resultaba... Esa es la parte romántica que ya apenas se mantiene. Esos son recuerdos que no olvido, y además muy gratos. Y fue una infancia, pese, como decía antes, a la precariedad económica y condicionantes de todo tipo, de libertad. Yo la recuerdo como una etapa feliz en mi vida. Eso es de Amado para adentro, pero ¿y de Amado para afuera cómo recuerda Amado la ciudad donde, bueno, ya no sino donde nació, pero por lo menos donde te criaste? Bueno, la ciudad, pues no puedo renunciar a subir allí a Galdar un día a la semana, por lo menos, y recorrer esas calles por las que yo corría cuando era pequeño, sobre todo en Guía. Porque mi niñez transcurrió más cerca de Guía que de Galdar. Ya lo que fue la juventud ya fue más en Galdar, y son dos ciudades que además tú bien conoces, con un pasado histórico muy atractivo, muy interesante, un patrimonio también pues prehispánico, sobre todo en el caso de Galdar, sí, claro. y Guía también con el cenobio Valerón, pero en Galdar tienen la cuadra pintada. Y luego edificios pues que recuerdan mucho nuestros orígenes. Y decías, Amado, que estudiaste en los Salesianos, en los Salesianos de Guía. Y luego también... Tengo pendiente por ese motivo un viaje soñado, a pesar de que he estado en Italia 2 o 3 veces, de ir a Turín, que es donde descansan los restos de San Juan Bosco. Que no sabemos de memoria la biografía de San Juan Bosco, y que de vez en cuando se recuerda mucho. Por ejemplo, el último papa que tenemos, el Papa Francisco, siendo jesuita, tiene cierta devoción por San Juan Bosco, el fundador de la comunidad salesiana, y recordó al poco tiempo de ser elegido las referencias de San Juan Bosco, como los salesianos fueron los primeros misioneros que pisaron la Patagonia Argentina. Sí, claro, que esa ya es pisar un poco también el origen del propio Papa, claro. Sí. Decía, estudiaste en los Salesianos y luego también en la entonces llamada Academia Cardenal Cisneros, o ya... Sí, era una academia mixta. Aquello fue para mí... Una academia mixta, eso era una experiencia, ¿no? Era una experiencia en aquellos tiempos de los que estamos hablando. Estamos hablando años 60, con Franco todavía en el Pardo. Y había un colegio, los colegios eran pues de género, o sea, masculino, femenino. Sí, masculino, femenino, o sea, era masculino, las dominicas en Guía eran femeninas, y Galdar tenía una academia mixta. Y por vez primera yo pasaba del seminario salesiano y de los salesianos, y aquello fue una experiencia, fue grata, pero además para mí pues muy novedosa. ¿Qué significa? Y la verdad, uno trataba de sacudirse ciertas cargas que traías del seminario, que no son fáciles, porque lo mismo que te alaban y te ponderan tanto a la Virgen como una gran referencia de la Iglesia,
la madre de Jesús, pero luego, por otro lado, la mujer siempre te la proyectaban como un objeto, no digo pecaminoso, pero que... Como la Eva del Génesis. Sí, exacto. Y que había que ser cauteloso en la relación con la mujer. En fin. Otra moral. Sí, otra moral, sí. Una moral que te condiciona muchísimo el resto de tu vida. Y yo tengo una idea, una noción de... Efectivamente fuiste, como dice, seminarista un tiempo, durante la época de Pildain, lo señalabas ahora. Y en tu memoria sé que guardas 2 pastorales de Pildain. Cuéntanos qué es lo... Sí, bueno, vamos a ver. En esta experiencia de seminario con 12, 13 años, pues estábamos en la calle Doctor Chil, que era el viejo seminario. Ya luego pasamos a Tafira. Y entonces para la misa pontifical de los domingos en la catedral se escogía cada curso a 12 seminaristas del seminario menor, no del seminario mayor, que ya el seminario mayor estaba funcionando recién inaugurado en Tafira, para ayudar a la pontifical de Pildain. Y de esos 12 había 2 seminaristas, uno que ayudaba con el misal y otro que ayudaba con una vela. Formaba parte de la liturgia de aquellos tiempos. Y entonces yo formaba parte de ese coro de 12 seminaristas y me tocaba pues sostener el misal para el prelado, leer el Evangelio del día. Y íbamos todos en comitiva primero al Palacio Episcopal, los 12, y luego acompañábamos 6 y 6, en filas de 6 y 6, al obispo bajo palio, entrar en la catedral. Era una liturgia de aquellos tiempos antes del Vaticano II. Y entonces, pues para mí son imborrables. La catedral se llenaba para escuchar a Monseñor Pildain porque era un orador espectacular, con un dominio de la retórica, o sea, extraordinario. Y uno, a pesar de la edad que tenía, nos enganchaba, porque además sabía modular muy bien la voz, la entonación, el acento y una división perfecta. Y yo recuerdo dos pastorales que no se olvidan. Una, amenazando con la excomunión a las autoridades del Cabildo, aunque no mencionaba, me parece, el Cabildo, no recuerdo que mencionaba el Cabildo, pero era una alusión clara y directa al Cabildo, que ya estaba trabajando para inaugurar la Casa Museo Benito Pérez Galdós, y entonces aprovechaba para descalificar a Benito Pérez Galdós, los mensajes anticlericales que destinaban la mayor parte de las novelas de Benito Pérez Galdós, pero abiertamente. Y la catedral de bote en bote. Esa pastoral yo la tengo, no necesito leerla porque la tengo muy grabada, muy grabada. Y después otra pastoral más pintoresca fue la que dedicó a combatir el uso del bikini por parte de las mujeres. Sí. Y incluso pues señalando que incurría en pecado mortal aquellas mujeres que llevasen el bikini que había traído el turismo nórdico a las playas. Aquellas suecas famosas. Sí. Bueno, hay muchas anécdotas de ese tipo de bikini. Yo recuerdo cuando aprobamos el ingreso, íbamos por libre, alumnos libres de los salesianos de guía, a examinarnos al Instituto Pérez Galdós, o en Tomás Morales, ahora ya me quedo con la duda. En el Pérez. En el Pérez Galdós, en Tomás Morales, estoy hablando del año 62, porque después de aprobar el ingreso fue cuando marché al seminario menor. Y recuerdo que íbamos al grupo de guía y tal, que habíamos bajado en un coche de los que llamaban piratas, aquellos microbuses que tenían la estación por ahí cerca de Bravo Murillo. Bueno, nos examinamos y como salimos bien del examen, aprobamos el ingreso para el bachillerato. El líder del grupo, siempre hay un líder, yo desde luego no lo era, pues ya te dije que yo era muy tranquilo. El líder del grupo dice: vámonos ahora a un sitio que les va a gustar. Todo el mundo expectante con el líder, a ver qué dónde enseñarse.
vámonos a ver a las ocas en bikini, en la playa de las Canteras. Claro, veníamos de Guía y de Galda. Bueno, una coña. Pero bueno, aquello fue una anécdota simpática. Y cogimos la guagua en Tomás Morales y fuimos a la playa de las Canteras. Eran cosas de niños, y gente pues, de zonas rurales también, porque los que están en Las Palmas no lo valoran, pero los que vienen de arriba de Guía de Galda, en aquellos tiempos que teníamos que bajar, con el coche tenía que bajar por la cuesta de Silva, el Seno de Baderón, una cantidad de curvas, tantas como las que hay hoy a la aldea. Antiguo, ¿no? Sí, bajar por ahí, después era pasar por Aruca, por Tenoya, bueno, era un vía crucis aquel recorrido. Y al final pecaron. Bueno, no, nos limitamos a ver, no nos pusimos el bikini. El pecado era ponerse el bikini. Sí. Mira, decías que parte de la culpa de que a ti te guste el periodismo la tenía tu tío, que estaba suscrito al Diario de Las Palmas. Sí. Que mi tío también tiene su historia, el pobre, era un autodidacta de la relojería, tenía un taller de relojería en Guía y de aparatos de radio. En aquellos tiempos, pues tanto el reloj como los aparatos de radio eran referencias obligadas en la vida cotidiana de cualquier persona. Y él aprendió a reparar relojes, a reparar aparatos de radio, era también autodidacta a través de correspondencia. Madre mía. Y él fue movilizado en la guerra civil y luego fue retirado por un problema de salud, y durante la convalecencia de ese problema de salud aprendió a tocar la guitarra también. O sea, y luego era un humanista, una persona muy moderada, nada en lo político. Su padre era comunista, o sea, mi abuelo materno era comunista, de lo cual yo me enteré después que falleció a los 92 años, porque mi madre siempre me lo ocultó, no sé por qué. Porque en aquella época... Porque no quería a lo mejor que le creara problemas, pero bueno, en fin. Y bueno, mi abuelo, yo me diré que fue comunista, pero que estaba ya, como tú bien sabes, demonizados por la dictadura de los comunistas, pero si hay santos arriba en el cielo, mi abuelo es de La Palma, es uno de ellos, eso seguro, porque no había quien hablase mal de él y todo el mundo hablaba de su bondad, de su buen carácter y de estar siempre al lado de la gente que más lo necesitaba. ¿Y de esa parte humanista que heredó Amado Moreno? Toda. Sí, porque esas cosas que se viven tan de cerca. No, y yo era el nieto preferido suyo, o sea, yo lo percibía un poco, pero me lo recordaban continuamente los que estaban celosos de ese privilegio dentro de mis primos y tal. Y la verdad es que cuando desapareció, pues lo sentí muchísimo. Para nuestra audiencia más joven, el Diario de Las Palmas era y sigue siendo un nombre de referencia del periódico. Era el periódico de más difusión en aquellos años. Pero también había más diarios. ¿Qué diarios eran los que se movían? En aquel momento la competencia, en la provincia nació, casi coincidió cuando yo estaba empezando, sí. Pero en el caso del Diario de Las Palmas, que es lo que yo, en fin, fue con lo que empecé a disfrutar el oficio, era estando, te estoy hablando, años 69, o sea, Franco desapareció en el 75. Y a pesar de la dictadura, era una redacción de lo más plural. Allí había socialistas, había comunistas, había gente franquista, pero yo te diría que analizándolo fríamente ahora mismo, a la perspectiva del tiempo, la mayoría era de izquierda, de aquella redacción. El director era evidentemente un hombre que tenía la simpatía del régimen, era conservador, procedía de Galga también, pero era un caballero, era una persona con la que se podía hablar, tratar, no era una persona sectaria, naturalmente tenía que dirigir un periódico con tantos pensamientos ideológicos diferentes, no era fácil. Y en aquel tiempo el periódico era propiedad de Matías Vega Guerra, que al fin y al cabo era una persona liberal,
pero una persona que también sabía convivir con el régimen. Era tan liberal que lo demuestra este hecho, que en el periódico él aceptaba la presidencia a sabiendas de, bueno, estaba José Carlos Mauricio, estaba, que ya sabemos que era luego fue el secretario general del Partido Comunista, estaba Alfredo Herrera Piqué, que era también de izquierda y luego fue senador del PSOE ya en democracia. Estaba Antonio Ojeda Frías, que terminó siendo redactor jefe de Cambio 16, un hombre de izquierda. Estaba Fernando Díaz Cutillas, que era también una persona de izquierda, no identificado con un partido en concreto, pero era un hombre progresista, de pensamiento progresista. Y luego estaba Pepe Ferreira Jiménez, que también era de izquierda. Pepe Ferreira era un hombre que dominaba la información portuaria muy bien. Y siempre pasó a la historia porque fue quien consiguió una entrevista con Pablo Neruda cuando viajaba de Chile a Francia, no sé si para entonces, para ocupar la embajada de Chile en Francia. Y luego estaba Pedro Perdomo Pardo, que era hijo del poeta Pedro Acedo, y Pedro pues también era de izquierda, al menos presumía de eso. Y escribió un libro muy ameno, una novela muy amena que se titulaba La Italia roja y negra. Y no nos olvidemos de Chojuá, Eduardo Millares, que todos los días, y Agustín Quevedo, que era el crítico musical, todas son gente de izquierda ahora mismo de la que te estoy hablando. Y Eduardo Millares era muy simpático, ya no solo por la viñeta, sino porque llegaba allí por la mañana y nos divertía con la viñeta que salía por la tarde en el periódico, que yo creo que muchas veces había gente que compraba el periódico nada más que por las viñetas de Chojuá. Era verdad, igual que a lo mejor lo compraban por los temas del puerto o por los temas de deporte. Luis García Jiménez, ojo, que también era de izquierda. Y Chojuá iba pasando la viñeta por cada una de las mesas. Por cierto, con una atmósfera de humo eso. Y el tecleo de las máquinas de fondo de todo, y era otro ambiente. A mí me tocó, yo la verdad es que tuve suerte con todo. Con ese elenco de profesionales que me acabas de citar, Amado, aprendí mucho. Efectivamente, eso te iba a decir, ¿ya tú estabas de aprendiz o ya te ibas a yo estaba empezando, estaba como diríamos de becario y yo aprendía. Bueno, yo por ejemplo me tocaba en aquellos primeros tiempos coger las crónicas por teléfono de Gerardo Jorge Machín de Fuerteventura, más simpático Gerardo, además muy personal. Sí, muy personal. Y a mí me gustaba en general todos los medios de aquel tiempo. Y yo era también un forofo de la radio y me encantaba la radio. Yo por la mañana antes de salir escuchaba a Paco Montes de Oca, que tenía un programa en Radio Atlántico informativo y musical al mismo tiempo por la mañana. Que luego terminó en la península de Gran Paco, además. Estaba bien. La radio también tenía grandes profesionales, muy buenos profesionales. Y a mí me gustó siempre que pude. De hecho, hasta el último día que me jubilé, yo en el periódico escuchaba la radio permanentemente, tenía un aparato de radio. Y en aquellos tiempos podíamos recordar las voces de Mara en la radio, las voces de Jorge Alemán, y además buenos profesionales, Lali Sánchez, José María Ayaso, no sé si lo conoces. Bueno, me suena. Hombre, bueno, pues si quieres nos cambiamos de lugar y tú nos hablas de don José María Ayaso. Lo mismo profesionalmente José María Ayaso. ¿Y por qué lo recuerdas? Eso lo mismo lo hacemos algún día y te tomo la palabra, Amado. Yo encantado. Bueno, ya tú fuiste haciendo, como tú dices, de becario prácticamente. Sí, aprendiendo, con mucha humildad. Y claro, llegó un momento... Y me sirvió de mucho toda aquella base inicial con todos estos compañeros. Me imagino. José Carlos Mauricio, a pesar de que pueda tener otra imagen, te digo, hago este inciso, como compañero, yo lo tuve poco tiempo de compañero porque ya él, por otras circunstancias, dejó el periódico, por circunstancias de la política, mayormente. Pero como compañero, un tío formidable. Y tiene una cabeza tremendamente bien hablada. Por supuesto. Ya lo demostraba en el periódico, donde a él le gustaba, llevaba teletipo, política internacional, si no recuerdo mal, pero él buscaba también momentos de meter su cuña periodística con su firma en el periódico y demostraba
sobre todo sensibilidad social. En aquel momento los grandes problemas eran el de la parcería y el de las viviendas, el déficit de viviendas que había. Y por ahí recuerdo yo algunos trabajos suyos que demostraban ya, en fin, cuáles eran sus vocaciones reales. Este comentario que acabas de hacer formaba parte incluso de los guiones humorísticos de Tipicol, en la frase aquella también tan típica del problema de España es la vivienda. Fundamentalmente era lo que decía. En todo este tiempo, profesionalmente, Amado, ¿tú has tocado todos los palos o qué es lo que no has hecho en periodismo? Pues no, he hecho de todo. He hecho información de calle, he hecho entrevistas, crónicas, análisis, sucesos, información judicial. O sea, en donde el periódico me necesitaba, ahí yo no decía que no. La verdad es que al principio, aunque hacía mucha información municipal, sobre todo de municipios de las islas, de Gran Canaria sobre todo, luego terminé por la marcha de Fernando Díaz Cotillas a televisión. Yo estaba de número 2 con Fernando Díaz Cotillas, entonces al dejar el hueco Fernando Díaz Cotillas ya me responsabilizaron de la sección de deporte. Incluso estuve 2 años viajando con el Deportivo Las Palmas, estando Las Palmas en primera división, hasta que un día fue la primera vez que me cansé, y fue más por cuestiones personales que de estar, que no gustarme la información deportiva, porque fue una experiencia muy interesante, sino porque quería progresar un poco más. Y entonces estaba de director del periódico, tuve grandes directores, casi todos. Pablo Hernández Montes de Oca y Juan Ignacio Jiménez Mesa era el redactor jefe. Y le planteé al redactor jefe que me apetecería probar otras cosas dentro del periódico. Y ellos estaban necesitados de más manos en otras secciones del periódico y me dieron la bienvenida y marché de deportes Hay un momento en que te ocupas también de hacer corresponsalías y todo, ¿no? Sí, pero eso era más complicado porque el periódico en sí me absorbía muchísimo tiempo y el periódico no tiene horario, o sea, aquí en aquellos tiempos por lo menos. Y bueno, entonces una de las corresponsalías que tuve en primer lugar fue la del periódico Informaciones, que era de tarde. La llevaba Nacho Jiménez Meza, y Nacho, por su trabajo de redactor jefe y luego fue director del periódico, pues me propuso si me hacía cargo. Yo encantado. Y bueno, pero no, las corresponsalías no te exigían diariamente que enviaras crónicas, sino lo que pasa es que en ese momento la mayor parte de los periódicos nacionales se estaban ocupando mucho de Canarias y dedicándole espacio, porque estaba el problema independentista con Antonio Cubillo, algunos atentados, estaba la descolonización del Sáhara, en fin, todas las consecuencias de esa marcha de España, el abandono del territorio, y repercutía mucho en Canarias e indirectamente después en Madrid, como luego se vio, hasta el punto de provocar una visita especial de una semana del presidente del gobierno, Adolfo Suárez, a Canarias, para ir isla por isla, pues prometiendo el oro y el moro, lo del moro menos, más el oro. Y luego de la repercusión internacional del riesgo independentista de Canarias, que se abordó, se abordó por parte de la OUA, la Organización de la Unidad Africana, y que llegó a ser tan preocupante que incluso hubo una cumbre que provocó el desplazamiento de enviados especiales de medios de comunicación canarios a Monrovia, en Liberia, porque se temía que Cubillo, recién superado los problemas del atentado que fue víctima en Argel, pues podría intervenir en esa cumbre de la OUA. Y ante esa perspectiva, pues en el caso de la provincia y del Diario de Las Palmas, mandaron a 2 de sus periodistas. Por la provincia fue Jesús Fonseca y por el Diario de Las Palmas fui yo. Y luego, pues yo no digo que con buena suerte,
Cubillo no intervino en esa cumbre de la OA porque pudo más la diplomacia española y marroquí para impedirlo, porque estaba también por medio de la cuestión del Sáhara. Claro, claro. Y Marruecos también estaba interesado en que ese tema no se abordara. Y en medio de todo este berenjenal ocupacional de que te ocupabas de todo y que has hecho de casi todo, llega un momento en que aparecen los ascensos. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, eso no aparece, esto no es la Virgen de Lourdes que aparece. No, bueno, quiero decir, llega. Sí, pero no, perdóname la broma. Pero bueno, los ascensos, tal como se venían produciendo en los medios en los que yo he estado, surgen con bastante naturalidad y es difícil decir que no. Es difícil que... Tú me preguntas, bueno, si volviera a repetirse una situación como esa en tu vida, ¿responderías igual afirmativamente? Yo creo que sí. Era una opción también, no solo de probar nuevas experiencias, sino también mejorabas tu nivel de bienestar material, pues tienes una familia, tienes unas hijas, quieres darle una educación, y entonces pues el ascenso representa no solo probar nuevas experiencias en el ámbito profesional, sino también pues en el ámbito económico también unas mejoras que ya tú tienes calculadas. Tú me preguntas, ¿cuándo fui más feliz? Sin duda alguna cuando era periodista de calle, cuando pisaba la calle y cuando iba a hacer una entrevista, cuando iba a hacer un suceso como el de Eufemiano Fuentes, el secuestro, cuando iba a hacer pues una información judicial, qué sé yo, cuando se juzgó al Rubio en la audiencia, con mucha resonancia mediática, o cuando voy a entrevistar, pues que me tocó saludar y convivir un momento con grandes figuras de la transición política española, pues... Y luego, cuando ya asumes responsabilidades de dirigir equipos humanos, uno, si la vocación tuya es la de periodista, la otra, yo no te diría que es vocación de capataz, que no es la palabra, pero en Canarias no entendemos. Y a veces tenías que hacer ese papel de capataz. Y sinceramente uno trataba de hacerlo lo mejor posible, pero fallaban muchas cosas. Hay un montón de temas de todos estos que has tocado a lo largo de tu vida profesional, Amado, que obviamente llevan pues el sello de tu estilo y de tu forma tanto de entrevistar como de redactar. ¿Qué te parece si vamos haciendo un pequeño recorrido por cada uno de ellos y empezamos, por ejemplo, pues por el ámbito de la política local, porque has entrevistado en la política local a todo el mundo, básicamente, especialmente de mi tiempo. Efectivamente, de tu tiempo, pues a casi todos los que han sido o son tenido responsabilidades en las instituciones públicas. Cuéntanos un poco sobre esa etapa de entrevistar a los políticos locales, a los que fueron en su momento presidentes del gobierno de Canarias. Bueno, yo Jerónimo Saavedra fue uno de mis primeros entrevistados, sobre todo cuando fue presidente del gobierno, fue investido presidente, y en aquella entrevista, a mí con Jerónimo siempre es fácil la empatía a la hora de entrevistar. Y acepta cualquier pregunta, o sea, no rechaza ninguna pregunta, ni se nota embarado, ni incómodo con cualquier tema. También es verdad que hay que saber plantear, o sea, hay que plantear con un poco de fair play las cuestiones más espinosas. Y Jerónimo, como entrevistado, es un hombre bastante asequible, te encuentras cómodo como entrevistador y le puedes preguntar por todo, que no hay riesgo de tensión en la entrevista. Y en aquella entrevista, recién investido presidente que me recibió en su casa, fue un buen detalle por su parte, porque no había una confianza entre él y yo personal, y me dio una primicia que además la destacamos. No había formado su primer gobierno me parece que fue presidente de la Junta de Canarias primero, o presidente del gobierno. Y entonces le pregunté muy directamente, ¿va a haber independientes en su gobierno? ¿Va a haber independientes, Alma? Dice, sí, van a haber independientes.
o sea, gente que no tenía el carnet del PSOE, del partido. Y eso era noticia, porque en aquellos momentos lo que primaba era los partidos. O sea, claro, que no es del partido, está contra el partido, ¿no? Y Jerónimo, si no recuerdo mal, los dos independientes, no sé si hubo más, pero no creo, que él llegó a ese primer gobierno suyo, fueron Rafael Molina Petit, que fue consejero de Economía, y Rafael no tenía el carnet del partido. Y el otro fue Pepe Jiménez, Pepe, que fue consejero de Hacienda. Pepe no, Paco Jiménez, porque hay dos Jiménez hermanos, que a veces nos confundimos. Pepe Jiménez, que fue consejero de Recursos Hidráulicos de Agua con Soria en el Cabildo, consejero de Ciudad, y Paco fue el consejero de Hacienda del primer gobierno de Jerónimo Saavedra. De Jerónimo Saavedra. Sí. Y luego, obviamente, además de Jerónimo, pues entrevistaste a todos los demás. Sí, después Manuel Hermoso, de Manuel Hermoso también tengo buen recuerdo. Una extensa entrevista que me concedió en el Hotel Santa Brígida en una de aquellas ocasiones que paró por aquí, porque él paraba más en Tenerife. y le damos entrevistas. Pero era un hombre también empático. No he escuchado a ningún compañero hablar mal de Manuel Hermoso. Sí podemos criticar y cuestionar la política de Manuel Hermoso. Él era muy populista. Y Adán Martín era otro tipo formidable para entrevistas y para el trato cercano. Adán Martín además era muy querido. Sí, a mí siempre me destacaban la gente más cercana a ellos y Gran Canaria. Dice, además la diferencia es que son ingenieros, no son teóricos, son ingenieros. Claro. Y son muy pragmáticos. Claro, para un Gran Canario, sin embargo, un Gran Canario no análisis va más allá. Son muy pragmáticos, sobre todo para Tenerife. Y yo creo que esa sensación siempre perduró hasta el final de la carrera política de ambos, de que aunque ellos hicieron concesiones a esta provincia y a Gran Canaria en concreto, pero el mayor peso de sus políticas iba en beneficio de Tenerife. Bueno, era una crítica de entonces, además, pero tanto el uno como el otro en el trato personal eran irreprochables, por lo menos como periodista. Luego estaba Lorenzo Olarte, si tengo que decir algo, es que siempre estaba a disposición de los medios. Y además, tú llamabas a su casa y nadie cogía el teléfono, sino él directamente. Llamara a quien llamara. Y le preguntaras, porque normalmente le llamabas para preguntarle por un tema profesional, de actualidad del día, actualidad política, actualidad económica, algo que afectara a las islas, siendo vicepresidente y luego fue presidente. Lorenzo, hay que reconocerle que yo creo que era el único político que siempre estaba disponible para aclarar cualquier información al respecto. Era muy suarista. Y además, claro. Era muy suarista. Por supuesto. Era muy suarista. Y luego, pues, era Román también. Román también tuve oportunidad de tratarle en pocas ocasiones. Pero las veces que le traté, pues estuvo muy correcto y exquisito en el trato. No sé si se me queda algún político así de relieve atrás, pero estos son los recuerdos que tengo. Paulino. Paulino, es verdad. A Paulino también le entrevisté y además con motivo de algo muy importante, porque había sido y había terminado ya en su mandato, su cargo como presidente de la comisión de investigación claro, del atentado terrorista del 8. Y entonces eso, fue una responsabilidad extraordinaria y lo comenté con Tristán, que entonces era el director del periódico La Provincia. Digo, mira, Paulino tiene una entrevista ahora que acabó y cerró la investigación como parlamentario canario, portavoz de Coalición Canaria. Y Tristán era Tristán un perro viejo del periodismo, sabía que era indiscutible la oportunidad de esa entrevista, y me dijo, coge el avión mañana mismo a Fuerteventura, porque Paulino estaba de descanso. Llamé a Paulino para concertar la entrevista y no puso ninguna pega. Incluso me dijo,
si es necesario voy a Las Palmas para que me hagan la entrevista. Hombre, estaba en Fuerteventura. Las cosas como son. Qué bien. No se me olvida. Y no, pero, o sea, fuimos el fotógrafo y yo, se hizo la entrevista y se dio una buena entrevista un domingo hablando de esa comisión de investigación. Pero bueno, no dio un titular correcto, pero nada estridente. Estaba en fase de investigación, se había cerrado y ahora había que sacar las conclusiones. Claro, y ahí tenía que haber una parte de diplomacia. Pero Paulino también en esa misma línea, vamos, no ha tenido ninguna experiencia negativa con los grandes políticos nuestros. ¿Y de esta política local, a Fernando Fernández llegaste a entrevistar? Sí, hombre, sí, también, pero que me perdone el lapso, porque con Fernando tuve un trato muy cercano, pero a mí, yo que no digo que presumía ni alardeaba de la confianza que tenía con Fernando y de alguna comida en el Reina Isabel, porque el Reina Isabel en aquel tiempo era suarista, el director era Pedro Díaz, que fue hasta consejero del CDS en el Cabildo, claro. y hasta le dedicó una suite del Reina Isabel a Adolfo Suárez y le puso el nombre Suite Adolfo Suárez. Entonces, la escala de Fernando Fernández cuando venía aquí para pernoctar era el Reina Isabel, porque además era un compañero de partido el que tenía. Y tuve muchas conversaciones así, pero además a mí me interesaba profesionalmente, no porque yo fuese del CDS, pero cultivaba su amistad en la medida que me podía proporcionar también informaciones de interés profesional. Realmente nunca me dio un titular ni una primicia. Y ya, vamos, esa amistad, si se podía llamar amistad, se truncó cuando yo me tuve que enterar por las agencias que Fernando Fernández presentaba la dimisión. Claro. De la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Que cogió por sorpresa a mucha gente. Bueno, Fernando Fernández tiene una sana costumbre, dicho sea de paso, y es que si se puede organizar lo que sea alrededor de una buena comida, él lo prefiere. Sí. Obviamente, desde el punto de vista periodístico, el que haya una confianza y yo no me entere de algo antes, pero claro, es desde el punto de vista periodístico. De todas estas experiencias, Amado, muchas de ellas te definen, no solo como profesional, sino también como persona. Y sobre ambas definiciones, como persona y como profesional, no voy a ser yo quien las destaque, porque para eso estás tú aquí, pero sí quiero que escuches a una persona que ha querido estar aquí con nosotros hoy, haciendo esa pequeña definición de Amado. Por favor, la compañera, dentro del vídeo siguiente. Muy buenas. Hablar de Amado Moreno desde la redacción de La Provincia es hablar de periodismo. El colega y amigo Amado Moreno vive y vibra con el periodismo. Nada de las islas le resulta ajeno y escribe de Gran Canaria de todo aquello que destaca por su interés y siempre sobre temas de relevancia desde la más gloriosa Unión Deportiva hasta un nuevo histórico obispo auxiliar en Canarias o de la memorable aparición de un ovni en el norte de la isla. Y lo más reciente, pues de la última novela del periodista Vicente Vallés en El Corte Inglés de Mesa y Lora. Aunque no hemos compartido días y noches en la redacción de La Provincia, puedo asegurar, sin ningún género de dudas, que la huella de Amado Moreno permanece muy constante e imborrable. Y es más, todos ustedes pueden comprobar que su firma sigue muy presente en las páginas del periódico. Nos conocimos hace unos 25 años en Gijón, cuando Amado buscaba a Rodrigo Rato, entonces en la cumbre política como todopoderoso vicepresidente económico del gobierno de José María Aznar, y veraneante en la tierra de su familia. Allí estaba Amado con la misma ilusión, el mismo interés que ahora, 25 años después, muestra en cada trabajo, en cada historia Gran Canaria que llega a la redacción de La Provincia de su mano.
Con fuerte carácter, su inmensa valía y sus limpias decisiones han acreditado su vida profesional y periodística. Su vocación y su dedicación al periodismo hacen que Amado sea un todoterreno de difícil clasificación. Creo, sin temor a equivocarme, que no se jubilará nunca, como se dice en estos ámbitos, que morirá con las botas puestas y escribirá hasta el último aliento entre nosotros mientras la vida le sonría como le sonríe. Amado, buen marido, excelente padre y mejor abuelo, ha formado una ejemplar familia canario-asturiana con la que disfruta de sus años más placenteros. Circunstancia esta que, además de los frecuentes viajes al otro lado del Pajares, en ocasiones le fuerza a subir a San Mateo a un restaurante amigo a comer una buena fabada. A modo de gratitud, solo decir que Amado Moreno es un periodista excepcional en esta isla excepcional para el periodismo. Fernando Canillada es un gran periodista, no es por devolverle las palabras que me ha dedicado, sino además es un buen amigo. Fue quien me relevó a mí en el periódico La Provincia y ahí sigue, y se nota su magisterio dentro del periódico desde el momento que aterrizó en el mismo. Ya había destacado en el periódico La Nueva España, que es el periódico de más difusión en Asturias, donde él tenía también parecidas responsabilidades, sobre todo en la edición de Gijón. Y es un periodista también él de todo terreno, como ha venido, demostró primero en Asturias y viene demostrando en la provincia. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias. Y no es una cuestión de devolverse los cumplidos unos a otros, pero lo que sí está claro es que yo, que conozco también personalmente a Fernando, lo dice no solo con conocimiento de la persona, sino con sentimiento, que es lo que se le nota. Esto y además que haya querido participar y estar sin ningún tipo de género de duda. No. Que haya querido estar aquí hoy con nosotros todavía. Pues te agradezco que lo matices de esa manera, porque lo agradezco doblemente. O sea, él realmente es bastante sincero, y si no lo pensara, pues se abstendría de emitir ninguna opinión. Eso es mi parecer. Antes hablábamos de las personas y nos habíamos quedado en los políticos que había entrevistado. Vamos a seguir al margen de este paréntesis de alguien que, como Fernando Canillada, que bueno, pues mira, ahora ya somos 3 en el set. Vamos a seguir recorriendo esas otras entrevistas que llevaron y que llevan, porque bueno, forman parte de tu historia profesional y personal, pues que llevan tu sello. En el mundo del espectáculo también tuviste tu destacado. Entrevistaste a un montón de actores, actrices, personajes del mundo del espectáculo. ¿Cómo era aquello? ¿Venían, ibas tú a buscarlo? ¿Cómo era aquella actividad? No, se ponían a tiro porque coincidían en el lugar y las circunstancias apropiadas para intentar abordarla, y yo lo intentaba, porque el tren tienes que aprovecharlo cuando pasa. O sea, si no lo pierde. Y en ese sentido, pues la verdad es que hay unas cuantas figuras que yo hoy pues las recuerdo, y pues la verdad es que uno disfrutó de este oficio. Por ejemplo, bueno, ahí estamos viendo a Valerio Lazarot, que era la superestrella como realizador televisivo. Sí, en los años innovador, absolutamente. Sí, trabajó también con Chicho Ibáñez Serrador, magnífico profesional en su especialidad de televisiva,
y además como persona. Yo recuerdo que estaba de vacaciones, yo tenía buenas relaciones, no presumo de ello, sino el periodista tiene que procurar cultivar las relaciones, porque Sí, eso está claro. para tener las noticias que tú quieres llevar a tu medio. Si no las cuidas, no tienes noticias. Y yo me preocupaba mucho, si quieres recuperar, si se puede recuperar el panel de fotos, Sí. yo me preocupaba mucho de cultivar las relaciones, sobre todo en el mundo de la hostelería, que es donde aterrizaban la gente importante que puede interesar abordar. Y por ejemplo en el Palvis tenía buenos contactos, Hotel Palvis, el de Teo Gerland, abajo en Maspalomas, y por allí aterrizaron unos cuantos. Entre otros, por ejemplo, en la esfera deportiva, Beckenbauer, que era amigo de Teo Gerland. Era y es. Y entonces, ahí está Chicho Ibáñez Serrador, y te cuento una pequeña anécdota. Yo le hice una entrevista a Chicho Ibáñez Serrador, me parece que fue de 2 páginas, hablando pues lo que interesaba sobre el momento de la televisión, el éxito de 1, 2, 3, y cómo él había llegado donde había llegado. Está en la hemeroteca. Y yo publico la entrevista, y lo digo con satisfacción, una satisfacción personal, pero que también debe ser orgullo de la profesión y que dice mucho de la talla humana de Chicho Ibáñez Serrador. Al día siguiente, por la tarde, yo recibí una carta manuscrita de Chicho Ibáñez Serrador, por delante y por 2 caras, agradeciendo los términos en que había sido muy fiel a la conversación con él, y la tengo guardada. Hombre. Porque es que era un icono mediático Chicho Ibáñez Serrador, y lo sigue siendo, aunque sea a título póstumo también. Luego está la famosa actriz esta catalana, Núria Espert, que actuaba en el Teatro Pere Galdós. No sé si era la obra en que ella enseñaba los pechos, que en aquellos tiempos era todavía una osadía tremenda, pero era una señora. Y me hizo unas declaraciones con mucho contenido, no recuerdo ahora los titulares. Si me llega a haber advertido que te hubiese recordado los titulares, pero yo quedé muy contento, y ella también facilitó la entrevista por los senderos que uno deseaba. Y después está Jacqueline Bisset, que coincidimos con unas vacaciones mías en Gijón, como era tradicional, porque mi esposa es asturiana, y ella era estrella invitada al Festival de Cine de Gijón. Y entonces, a través del coordinador del festival, me facilitó el encuentro con ella en el parador nacional de Gijón. Que no estaba planificado, que tú fuiste a tiro. No, yo fui, le digo, mira, soy un periodista de Las Palmas, de Las Palmas. En aquellos tiempos era más fácil, no te digo que te lo regalasen, Ya. Había que tener los contactos adecuados para llegar al personaje. Y Jacqueline estuvo magnífica, muy agradable. También hay que tener un poco de tacto, porque Claro, primero claro. le hace llegar un ramo de flores con tu tarjeta, claro. Saber un poco ganarte al personaje de antemano. Sí, y luego había también otros personajes ahí que forman parte ya de mi legado, modesto legado como periodista. Y estaba Julio Iglesias también. Estaba Julio Iglesias. Que a Julio Iglesias lo abordamos, estuvimos el fotógrafo y yo esperando en el Hotel Maspalomas Oasis hasta las 2 de la madrugada, porque Julio Iglesias terminaba un recital en París, no sé si en el Olimpia, en un sitio destacado de París, y cogía su avión y venía directamente a descansar el fin de semana. Creo que llegaba un viernes y se marchaba el domingo, porque él tenía conciertos por todo el mundo, y venía con su novia de entonces, que era Baitiare, que era una chica de Tahití, por ahí de hace. Y bueno, tuvimos una conversación ahí, medio entrevista, medio conversación informal, y con eso montamos el reportaje. Al día siguiente mereció la primera página del Diario de Las Palmas. Antes decía que uno de los deportistas, y ahora entramos así con esto también en un collage que también hemos preparado de deportistas, que habéis entrevistado a Frank Beckenbauer. Sí.
En ese collage, aparte de Franz Beckenbauer, hay otra serie de deportistas y me gustaría que también, si no tienes tú ningún inconveniente, pues pudiéramos ir profundizando en algunas de aquellas entrevistas con respecto al deporte, que también fue otro ámbito obviamente que cubriste, que además debe tener alguna relación con aquello que comentabas al principio de tu afición por querer ser futbolista, claro. Es verdad. Sí, con Beckenbauer tuve la oportunidad de verme tres veces que estuvo aquí. La primera fue con ocasión de un partido del Bayern Múnich en el Estadio Insular frente a la Unión Deportiva Las Palmas, y se quedaban entonces lo que era el Hotel Metropol, que ahora son las oficinas municipales. Consistoriales. Y tenía su oficina, y al borde de la piscina le hice una pequeña entrevista por la última página del diario de tarde, por la mañana, después del desayunar y tal. La edición de tarde. Sí, y entonces a él y a Müller, que era el máximo goleador del Bayern Múnich. Una persona, ya él había jugado al Mundial de Londres y todo eso, ya él tenía una fama bien acreditada. Y después 2 veces que vino, él era un asiduo, como Steffi Graf, del Hotel Palm Beach, también de Theo Gerland. Era amigo de Theo Gerland y venía con frecuencia ahí. Y ahí le entrevisté también en una segunda ocasión, incluso la acompañé al campo de golf de Maspalomas, porque le gustaba jugar al golf. Y la última vez fue en el Gran Hotel Residencia, que también es del mismo empresario alemán. Y era un hombre cercano, sencillo, muy cordial, y realmente pues hablaba de la actualidad futbolística del momento, y desde luego no mostraba apetencias por volver a dirigir equipos de fútbol ni... De todo esto yo tengo que... Había sido seleccionador alemán, por último. De todo esto yo tengo que deducir una cosa. O tú hablas perfectamente alemán, o hablabas en inglés. No, teníamos intérpretes. Tenían intérpretes. Ese es a donde yo iba. Intérpretes del propio hotel, la verdad se ha dicho. Él hablaba inglés, pero yo no hablaba inglés, ni lo hablo. Porque además a nosotros, los que somos de mi generación, lo que nos inculcaban a aprender era el francés, claro. El francés de 2 o 3 años. Y lo que lamento mucho es no haber seguido perfeccionando el francés. Bueno, pero nunca tarde. Es un idioma muy bonito. Es un idioma muy bonito. Dicen que es la langue de l'amour. Sí. Mientras que el alemán dice que es el lenguaje de los caballos, según el propio Goethe, el poeta. Sí. Bueno, es que es duro, culturalmente es duro. Más gente del deporte, aparte de Franz Beckenbauer. Bueno, a George Müller no tuviste la ocasión de entrevistarlo, ¿o también sí? ¿A quién? A Müller. Decías que venía con Beckenbauer y Müller. No, Müller fue cuando vino con el Bayern Múnich a jugar vale. Después ya le perdí la pista, ya no le vi. ¿Qué equipazo el Bayern de Múnich? Sí, madre mía. Sí. Bueno, Mayer, el portero, Mayer, sí, es que también casi al mismo nivel que Beckenbauer, como portero. Sí. Él en la portería y Beckenbauer de líbero. Y Mayer también le pillé en una ocasión y fue una foto grandiosa de primera página, porque se me ocurrió de llevar conmigo, además del fotógrafo, Antonio Betancourt, que había sido portero del Madrid y de la Unión Deportiva Las Palmas. Madre mía, sí. Y le dije a Antonio, por si acaso Mayer se pusiese remolón para la entrevista, digo, el buen gancho, llevo a Antonio Betancourt y no se va a negar. Claro, de colega a colega. Y la anécdota, tuvimos que esperar, llegamos a Antonio Betancourt, el fotógrafo y yo, al hotel Palm Beach, y Mayer nos dijeron, los amigos de allí, de la recepción, que se había ido a jugar al golf y que no sabían a qué hora llegaba. Total, que le esperamos, llegó a las 7:30 o a las 8 de la tarde. Y entonces, nada más ver a Antonio Betancourt, Betancourt. Lo reconoció a la primera. Sí, Mayer ya había dejado de jugar. Betancourt, y digo, oye, hasta Betancourt se emocionó. Claro, hombre. Y entonces me dijo que Betancourt había sido su portero de referencia. Vaya. Sí. Y bueno, y la foto de primera fue Antonio Betancourt con Mayer el día siguiente en portada. Y fue una entrevista humana y futbolística. ¿Te acuerdas de quién era el fotógrafo? El fotógrafo podía, yo ahora mismo,
Pudo ser Juan Gregorio o Juan Santana, ahora no estoy seguro. Porque esos nombres también merecen ser recordados. Claro, son compañeros en este caso, pues, de la prensa gráfica. Bueno, estaría bien que te trajeses a esos dos fotógrafos un día, te contarían la Intemerata. O sea, tienen vivencias interesantísimas. Por ejemplo, Juan Santana siempre alardea y recuerda la vez que tuvo que ir al aeropuerto con Luis García Jiménez, que era el redactor jefe entonces del periódico, a esperar a Pérez Jiménez, el dictador de Venezuela, cuando perdió el poder y salió de Venezuela, hizo escala aquí y luego siguió a Madrid y vivió en Madrid el resto de su vida. Pero fue un dictador que impulsó un gran desarrollo económico de Venezuela en su momento. Y Juan siempre recuerda esa anécdota. Los fotógrafos tienen un montón los fotógrafos tienen que tener un mundo que contar, claro, un mundo que contar. Sí. Y luego está el otro ámbito también, entre otros muchos, pero otro ámbito donde yo sí sé que has destacado y además has tenido experiencia personal también muy, si no intensa, sí interesante, el mundo de la ciencia. En el mundo de la ciencia, ¿a quiénes han entrevistado y quiénes a lo mejor sin duda, te han marcado todos, obviamente? Sin duda alguna. Bueno, en el mundo de la ciencia, aquí te podría citar a Mariano Barbasí, el famoso investigador de oncología, y sobre todo Severo Ochoa, que fue premio Nobel de Medicina en el año 59. Esa para mí ha sido de todas las entrevistas, para mí la que más me marcó o que me dejó más huellas, con respeto a todos los demás entrevistados, pero la personalidad, la historia de Severo Ochoa, histórico, es un histórico, y todos los conocimientos que por las peripecias que había pasado a lo largo de su vida desde la época de la Guerra Civil, Severo Ochoa, no hay personaje que le supere para un periodista. Pero además un trato cercano, creo. Cercano, que sí, le cogí también el contexto adecuado. Tenía, me parece que creo que tenía 81 años, me parece, 81, 84. La entrevista fue en el año 91, que sí, en agosto del 91, y él falleció 2 años después, me parece. Pero esto fue una entrevista en el año 91, pero porque ya tú estabas en Gijón y la llevabas planeada, o cómo era. Vamos a ver. Yo siempre cuando estaba de vacaciones digo, quiero llevar algo debajo del brazo para el periódico. Claro. Y tuve dos bien sonadas. Una fue la de Severo Ochoa y otra fue la de uno de los dos individuos, que es asturiano, que apuñaló a Antonio Cubillo en Argel. También fue una entrevista esa, en Asturias, estando yo de vacaciones. La de Severo Ochoa, que es la que tú recordabas, el contexto no pudo ser mejor. Él estaba de descanso, se había ido de Madrid conduciendo su coche Mercedes a Asturias, a Luarca, pero él no vivía en Luarca. Su casa estaba en un alto de un lugar que es un caserío que se llama Villar, y hay una panorámica del mar y todo eso. Y allí me invitó pues a tomar un café y un licor, que era lo que se estilaba entonces. Ya él había almorzado y yo cogí el tren de Vía Estrecha para ir a verle, y desde Gijón, y tuvimos la entrevista y habló de todo, habló de su experiencia como investigador bioquímico. Luego habló también de su experiencia estudiantil en Málaga y universitaria en Madrid, teniendo como maestro a Negrín y Hernández Guerra, José Domingo Hernández Guerra, que era canario también, y era el brazo derecho de Negrín en la universidad, en Madrid. Este José Hernández Guerra tiene también una historia, una biografía muy atractiva. De hecho fue uno de los anfitriones de Einstein cuando Einstein estuvo en Madrid. Hernández Guerra era el brazo derecho de Negrín. Y Severo Ochoa, preguntado por Negrín, dice, era un buen profesor, no, era un buen investigador y un excelente maestro.
y un excelente maestro. Y que lamentaba mucho que Negrín dejara la docencia por la política. De alguna manera dejó entrever que era Negrín tan buen profesor como pésimo político. Sí, sí. Es una buena lectura entre líneas. Sí. De todas maneras, él estaba muy agradecido a Negrín, claro, porque Negrín, siendo ministro, le facilitó, ya en plena guerra civil, le facilitó el visado para salir camino de Francia desde Valencia. Y le facilitó. Él eso también lo reconoce en la entrevista. Y hay una parte que, bueno, llega... Y luego, perdona, Chema, que también elogiaba muchísimo en esa entrevista a Hernández Guerra. Y de hecho Hernández Guerra fue quien le orientó con su primera publicación científica, que creo que se titulaba Episodio Bioquímico, algo así, relacionado con la especialidad suya de investigador. Luego, obviamente, tú desarrollas toda aquella conversación con tu café y tu licor. Bueno, esa es otra parte humana. Eso, ahí es a donde quiero yo llegar. Que da una faceta de la calidad de Severo Ochoa al margen de su oficio y de su profesión. Yo, bueno, cuando terminamos la conversación de tomar el café, pues yo me traté de despedirme con lo correcto y agradecerle la entrevista que me había dado. Y él me dice, ¿tiene usted mucha prisa? Digo, no. Bueno, ¿a qué hora se tiene que coger el tren en la estación? Creo que media hora, 3/4 de hora. Dice, pues, si no le importa esperar 5 minutos, que es lo que yo tardo en cambiar y limpiar las lentillas, y yo mismo le alcanzo. Oye, pues... ¿Se te pusieron los ojos al cuadro, no? No es necesario que usted se moleste. No se preocupe. No hay molestia ninguna, yo la alcanzo. Madre mía, qué entonces, bonito detalle. A los menos de 5 minutos veo que sale del garaje un flamante Mercedes de color oscuro, último modelo, y me invita a subir de copiloto. Severo Ochoa conduciendo. A él le gustaba conducir mucho, eso me lo reconoció. Y con 80 y pico años iba y venía de Madrid a Asturias conduciendo él. Y entonces cuando salimos de allí, también me confesó, bueno, no se impresione mucho con el coche, porque es que esto es un regalo de la Casa Bayer, que se le hace a los premios Nobel de Ciencia. Sí, efectivamente. Bueno, seguimos en dirección al lugar, que son 3 o 4 kilómetros, o menos. Pero en ruta, apenas salir de su casa, me dice, mira, aquí está el cementerio del Luarca. A usted no le importa que nos detengamos para yo estar 5 minutos o poco menos ante la tumba de mi esposa. Que va, en absoluto, no, hay tiempo suficiente. Pero si a usted no le importa, le acompaño. Dice, no, puede usted acompañarme. Le acompaño, y entonces él, que ya se había confesado agnóstico, estaba allí en silencio frente a la tumba de su esposa, que era en el suelo, en tierra, y le pedí permiso para hacer una foto. Eso te iba a decir. Que no había ningún inconveniente. Le hice la foto y se publicó la foto de la tumba. Y ya, pues luego arrancamos, y ya entonces también me hizo otras confidencias de que la vida para él, fíjate tú, el bioquímico, había perdido todo sentido desde que desapareció su mujer. Madre mía. Porque él hablaba muy bien de su mujer, Carmen Cobian, que era, según la definió, una gran mujer, inteligente y culta, coincidiendo con lo que años atrás había dicho ya Pío Baroja en París, donde los conoció a Severo Ochoa la había conocido ya en la residencia de estudiantes en Madrid, pero a su esposa, Pío Baroja, confesó que la conoció en París, y también hablaba con admiración de ella, diciendo, parece una mujer de Ibsen, decía Pío Baroja de Carmen. Y ya también me confió en ese momento que el epitafio que iba a rezar en la tumba de ambos cuando él muriese. Aquí yacen, si no recuerdo mal, aquí yacen Carmen y Severo, unidos toda la vida por el amor y ahora vinculados por la muerte. Ese era el epitafio que
Para todo un científico y un bioquímico que se supone que tiene otro criterio, un criterio casi más obvio, más medible de la existencia, ¿no? Sí. Y fíjate, otra cosa que me comentó, que siendo agnóstico, cuando dijo los agnósticos, dice, pero yo soy muy respetuoso con los creyentes. Yo soy tan respetuoso con los creyentes como era mi esposa, que yo los domingos, cuando ella se estaba preparando para ir a misa, le decía el reloj que iba a llegar tarde a la misa. Admirable el grado de tolerancia y de unión con su mujer una vez fallecida, que ya la vida para él dice que no tenía sentido. Pues sí, eso fue una experiencia. Es una experiencia que se trae uno. Que te marca. Claro. Es que ya no solo en el trato, pero es que cuando en el trato personal le permiten a uno entrar hasta estos niveles de intimidad directamente, porque no solo puede usted acompañarme, sino que además si quiere usted saque una foto, bueno, eso no se le borra a uno en la vida, nunca más ya, claro. El asturiano que atentó contra Cubillo ya me marcó menos. Que esa fue otra, porque me enteré por casualidad que uno de los que había atentado, no recuerdo ahora el nombre, mira que esta tarde me acordé, lo tenía presente pero ahora no me viene a la memoria, que atentó contra Cubillo, trabajaba de obrero de la construcción, había ya pasado por la cárcel, había cumplido condena por el atentado contra Cubillo y estaba trabajando en la edificación del Corte Inglés de Gijón, de la zona. Y entonces terminaba y el hombre, cuando fui a abordarle, yo me tengo que marchar para mi casa, que vivo en Turón, que es un pueblo de la cuenca asturiana de Mieres, a Turón, pues estoy muy cansado, usted que me ha estado trabajando. No, yo me interesaba, es una entrevista tremenda. Yo la alcanzo y vamos hablando en el coche. Y entonces pues quedamos en eso y yo le llevé en mi coche hasta Turón y fuimos hablando. Entonces ella me contó cómo fue un poco la trama del atentado. Me reconocía de que Cubillo escapó porque le salvaron unos cirujanos médicos rusos en el hospital de Argel, y que incluso Ángel Cabrera, el rubio, al que conocieron en Bruselas, él y el acompañante que atentó contra Cubillo, y que el rubio se había presentado con uniforme del Ejército del Aire. Madre mía, cuánto hay ahí que contar. Sí. Y que se ofreció para ayudarles a atentar contra Cubillo. Madre mía, todo lo que hay ahí que contar. Mira, una vez por la entrevista me llamó Antonio Cubillo. Dice, no me extraña nada lo que cuenta este asesino. Me dijo Cubillo por teléfono, no me extraña nada, porque el Ángel Cabrera, ese era un delincuente. Yo traté de ayudarle cuando paró aquí en Argel y terminó robándonos. Sí, bueno, esa es la versión que me dio Antonio Cubillo, con el cual también tuve muy buena relación. Incluso lo animé y lo hizo a colaborar con sus artículos de opinión en aquel diario de Las Palmas que dirigía muy bien Santiago Betancor Brito, porque Santiago tenía una virtud que le daba cancha a todo. Allí escribía desde Miguel Jiménez Marrero, que sabemos que era ultraconservador, dicho sin ánimo peyorativo, hasta Víctor Ramírez, que es un escritor reconocido y de ideología claramente independentista. O sea, ahí escribía, era un periódico plural, que es como tiene que ser, que es como tiene que ser un periódico. Sí. Hace un rato, y hablando también de asturianos, teníamos aquí con nosotros a Fernando Quemellada. Y hoy quiere otra persona también acercarse Esto son sorpresas, ¿eh? Esto, bueno, pues es de lo que se trata. Mientras sean gratas, bienvenidas sean. Tenemos a otra persona, también compañero y periodista, que ha querido asomarse a la ventanita de este patio de tertulias en Espacios para Hablar, para comentar algo también sobre Amado Moreno. Así que le pido a nuestra compañera que por favor el siguiente vídeo entre. Hola, quiero agradecer esta oportunidad que me dan para agradecer públicamente a Amado Moreno todo el apoyo que me ha brindado en los 10 años, más de 10 años ya,
que llevo de director de la provincia Diario de Las Palmas y también a las cosas que me enseñó siendo yo periodista y redactor de esta casa. Amado es una persona, creo yo, que lo tiene todo. Como periodista es un periodista distinto, de olfato, que sabe estar en la actualidad, que sabe ver los temas. Es y ha sido, y lo será, creo yo, un buen compañero. Además, tiene la suerte de tener muy buenos amigos. Es un vecino ejemplar en Guía y en Las Palmas de Gran Canaria. Es un ciudadano en el alto concepto de esta palabra republicana, de ciudadano, de persona comprometida con la cosa pública. Y lo dicho, muchas gracias por la oportunidad de poder reconocerle a Amado su contribución, el apoyo que me ha brindado, las firmas de colaboradores como Fernando Hernández Guas, que ha puesto a mi disposición durante todos estos años. Muchas gracias, Amado. Pues muy emotivo lo que ha dicho Antonio, porque primero Fernando como su director y ahora Antonio como director, pues a mí esto me llena muchísimo y me siento muy satisfecho de que tengan tan buena opinión de mí. Bueno, sobre todo porque te conocen en las tareas de la entraña. Pienso que también pues influye el grado de afecto mutuo que nos tenemos todos. Y tiene mucho mérito el periódico que están sacando a la calle cada día. Yo sé las dificultades que implica renovar todos los días pues los contenidos de un periódico y de ofrecer un producto de calidad y que interese a los lectores. Eso es en estos tiempos, y además con la competencia feroz de los nuevos medios tecnológicos, digitales, sí. Digitales me refiero, pues sobre todo la edición de papel es una lucha tremenda. Y el esfuerzo que se hace es impagable y no es visible muchas veces. Pero así todo, el producto, y no lo digo en correspondencia a las palabras que me han dedicado, yo se lo he dicho personalmente en más de una ocasión, es impagable ese esfuerzo que están haciendo y no tiene nada que envidiar a las grandes cabeceras nacionales la calidad de información que están ofreciendo. Y ya no digo el diseño. El diseño se ha renovado y es muy atractivo. El diseño, el formato, sí. Todo, se ha renovado todo. Sí. Y bueno, estas palabras que tienen mucha carga emotiva y mucha carga están afectiva. Trabajando, perdona que te interrumpa, Chema, con la mitad de recursos humanos con que yo trabajaba en mi época. Claro. Y este producto actual no desmerece el anterior. Podríamos hablar de distintos estilos periodísticos de aquella época a esta. Cada una tiene su virtud. Aquel quizás era un periódico más humano en el sentido de que no había las nuevas tecnologías y entonces exigía la presencia física en el lugar de los hechos, el contacto con el entrevistado, y ahora pues manda también la economía. Sí, claro. La publicidad antes hacía cola en las ventanillas de las administraciones de los medios escritos y a veces no podía salir al día siguiente porque ya no había espacio. Ahora ocurre todo lo contrario. Y es una lucha tremenda en varios frentes. En el informativo, en el administrativo. E incluso en el social, porque aquella lealtad que tenía tu tío con su suscripción al Diario de Las Palmas, ya no sé si existe esa lealtad. Aquel hecho romántico de que bien te llegara a casa o ibas tú al kiosco a comprarte tu periódico, aquel con el que te identificabas, o como citabas antes, ya que lo sacaste a colación, a mi padre se los compraba todos, ¿no? Se compraba todos los periódicos y veía todas las líneas, pero es que, claro, si te dedicas a esto, pues no solo conoces la opinión plural tal cual la manifiestan en los diferentes medios, sino que además te enriqueces y te nutres con eso. Estas palabras que te han dedicado Fernando Canellada como subdirector de la provincia y Antonio Casareño como director, no solo tienen ese afecto o incluso esa camaradería que me encanta la palabra camarada, dicho sea de paso, porque
porque es compartir una cámara, que en este caso era una profesión, el periódico, ¿no? Sino porque saben que conoces lo que ellos hacen desde las entrañas, y eso parece que no pero une, ¿verdad? Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Y quizás viene a colación recordar también una frase memorable y que ha sido acuñada después la acuñó él, pero luego pues la han repetido otros colegas. En estos días murió Eugenio Scalfari, el primer director y fundador del periódico La República de Italia, que era y es un periódico de referencia incluso a nivel internacional. Y Scalfari, cuando le preguntaban cómo definiría lo que es un periodista, decía: periodista es gente que cuenta a la gente lo que pasa a la gente. Y así, de esa manera tan sencilla. Lo que pasa es que hoy, con esto de las redes sociales, la nueva tecnología y tal, se ha desvirtuado bastante ese concepto. Pero el periodista todos sabemos lo que es. Y sí, es esto que incluso ahora se deriva, desde mi punto de vista, demasiado al periodismo de opinión, más que a contar la noticia como mero notario. Pero nosotros nos enseñaron a diferenciar siempre lo que era información y opinión. Es que no tiene... Y además delimitarlo bien claramente a la hora de presentar la página o el formato de Claro. Es verdad lo que tú dices. Se están viendo, no te digo que abunden, pero sí sucede a veces con informaciones que requieren delicadeza neutral, y se deslizan conceptos, opiniones personales con la noticia. En la actualidad, Amado, tú sigues escribiendo desde tu atalaya. Bueno, ahí más bien lo que vuelco son publicaciones que he hecho en el periódico La Provincia de Las Palmas, porque me lo permite, mi vinculación sigue siendo fiel con el periódico donde siempre estuve, 40 años, y ahí pues he volcado pues... Pero hay como un gusanillo en los dedos, que me tengo que sentar y escribir algo. Sí, no, de vez en cuando yo tengo que hacerlo, pero siempre, pero no desde mi propio interés personal. No, claro. Siempre que yo considere que es de interés también para el periódico y para los lectores, simultáneamente. Si no tiene interés, aunque a mí me guste, no lo ofrezco. Y ya por terminar, Amado, si volvieras a nacer, ¿volverías a ser periodista? Sí, vamos a ver, si vuelvo a nacer, todo depende de lo que ocurra después. Si me surge la miopía de nuevo, no, tendré que seguir en el periodismo, que no me arrepiento, al contrario, repetiría. Pero si no tuviera miopía, intentaría ser Di Stefano. Sí, con Di Stefano tuve un par de entrevistas francamente buenas, O sea, me ratifiqué que es un personaje, ya no solo lo era en el terreno de juego, sino fuera del terreno de juego. Y la primera entrevista que le hice fue en el año 72, en el Parador Nacional del Saler, donde estaba concentrado el Valencia, que él llevó a campeón de liga. Y luego fue, en otra ocasión, aquí en el Hotel Reina Isabel, él tenía gran admiración por el fútbol canario, porque al fin y al cabo el fútbol canario tiene similitudes con el fútbol argentino, con el fútbol sudamericano, el estilo. Y aquí en el Reina Isabel lo entrevisté también, ya de descanso, y vino a pasarse unos días de descanso, y en presencia de Antonio Betancor. Y estuvo a punto de ser entrenador de Las Palmas. Lo que pasa es que él no se decidió porque a él no le gustaba coger los aviones frecuentemente. Claro. Los cogía cuando le quedaba más remedio. Lo decía además. Sí. Y entonces, claro, cuando Panasco lo tanteó para hacerlo entrenador, al final dijo que no a Las Palmas y se fue de entrenador al Elche de Alicante. Él siempre le gustó la región de Valencia. Siempre iba de vacaciones a Valencia. Pues yo no sé si esto te ha sido útil ha sido una tertulia tan maravillosa como las previas a la tertulia, que también son igual de maravillosas, que además hemos heredado ese buen hábito del café previo a la tertulia. Pero hoy no hemos tenido café. Hoy no hemos tenido café, no. Eso es una cosa que a ver si para la próxima temporada lo mejoramos. Bueno.
Amado Moreno Suárez, muchas gracias. Que sea de Agaete, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Arabio de Agaete. Por supuesto. Amado, muchas gracias por haber querido estar aquí en nuestro patio de tertulias, en Espacios para Hablar, aquí en Gran Canaria Televisión, que bueno, es una televisión local, modesta, pero es tu casa para cuando necesites estar, o cuando quieras, o cuando simplemente se te apetezca venir a contarnos algo. Ya sabes que aquí estamos contigo y a nuestros micrófonos a tu disposición, así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Chema. Me he sentido más cómodo de lo que yo esperaba. Me alegro. Ha sido una colaboración de equipo el haber conseguido este ambiente de tertulia. Y a ustedes, señoras y señores, también muchas gracias por haber querido estar también una semana más en el patio de tertulias de Espacios para Hablar, aquí en el canal 44 de la TDT, a la misma vez que en el streaming de Facebook de Ver Gran Canaria, donde saben que hacemos programas que son exclusivamente del interés de espectadores como ustedes. Muchas gracias y hasta la semana que viene.